Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Qué sucede en el país con el tema de la crisis energética? ¿Se ha solventado la crisis energética en este momento? Ahora que estamos hablando de contratación de barcazas y también de contratación de energía a Colombia, el tema se va solucionando también con estas medidas que se van a adoptar en Coca-Cola Sinclair, con la construcción de infraestructura que posibilite no tener una mayor afectación respecto a la erosión regresiva del río. ¿Qué sucede realmente? ¿Hemos pasado la crisis? ¿Estamos tranquilos en este sentido? El tema que vamos a abordar con el ingeniero Sebastián Rivadeneira, él es ex gerente de Hidroagoyán, para hablar sobre esta crisis energética, importante consultor y analista en temas de energía eléctrica. No se olvide que estamos en las plataformas de Global Opinion, nuestro canal de YouTube. Se suscriben en el canal, nos ayudan con sus likes y también con sus comentarios, que son muy pero muy importantes. También estamos en otras plataformas como Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter. También estamos en Spotify y en TikTok. Allí va a encontrar usted alternativas de comunicación, de productos comunicacionales como resúmenes informativos, tanto del ámbito nacional e internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Cubiec, más que un buen acero. Y si de muebles se trata, ya sabe usted que tiene que ir a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, igualmente los mejores precios. Recomendados, Son Ideas. El programa se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Gracias, Sebastián, por estar en esta programación. Lo que se había planteado en primera instancia, hemos pasado esta crisis de energía eléctrica en el país, estamos tranquilos, estamos viendo que estamos atravesando una época seca en la región interandina, pero realmente, ¿qué está sucediendo en este ámbito? Lo que está sucediendo en este momento es que todavía tenemos una buena hidrología en la cuenca oriental, lo que significa que las centrales que están sobre esta cordillera todavía tienen agua. Lo que va a suceder más adelante sí es un tema de posibles cortes de energía eléctrica, especialmente para el mes de noviembre. Es decir, no hemos superado la emergencia, dice usted. Para nada, para nada. A pesar nada. de que hay estos meses que al menos estamos tranquilos, ¿no? Sí, pero esto solamente es algo temporal. O sea, van a regresar los apagones en noviembre especialmente. Recordemos que existe una hidrología muy marcada en las centrales de la cuenca oriental y un par de centrales que tenemos en la cuenca occidental. Las lluvias existen en mayo, junio, julio y algo de agosto en la cuenca oriental. Y el par de centrales, Manduriaco
y Toachi Pilatón, que están en la cuenca occidental, tenemos meses de lluvia de febrero, marzo y abril. En resumen, no hay agua en ninguna parte durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Eso significa que el embalse Mazar y los embalses de otras pequeñas centrales soportarán aproximadamente unas 6 semanas. Por lo tanto, en noviembre hay apagones. Ya, ese es el pronóstico suyo, entonces, noviembre tendremos apagones nuevamente. Sí, hay una probabilidad de sobre el 75% de que esto ocurra. ¿De gran magnitud o serán eventuales cortes pequeños? Yo creo que empezarán con 1 o 2 horas diarias, pero con el ingreso de la barcaza es algo mínimo lo que va a haber. Eso le iba a preguntar, pero en estos meses se están tomando medidas pertinentes, por ejemplo, el ponerle a punto el parque termoeléctrico del país, no sé cómo esté Termomachala, Termoesmeraldas, el tema de la barcaza que estamos señalando. A ver, el tema de la barcaza ya lo han confirmado las autoridades del sector eléctrico, son 110 megavatios los que van a estar instalados versus la gran demanda de 4.500 megavatios en hora pico. La verdad es una inyección de morfina ante un paciente que está crítico. Si bien es cierto, están haciendo tareas de operación y mantenimiento, no es suficiente. Por ejemplo, el caso de Termoesmeraldas. La turbina a gas tiene una capacidad de 132 megavatios. Sin embargo, produce 100 megavatios. Entonces es una central que tiene 42 años. O sea, ya no da más. No da más, pero porque no se puede ha exigir hecho un poco más, a los 130 a ver, megas. Debe llegar hasta los 130. Hasta el momento llega a 100. Pero si antes utilizaban cada 3 días 100.000 galones de combustible, hoy utilizan 200.000 galones de combustible. Impresionante, 200.000 galones de diésel. Cada 3 días aproximadamente. Es de fuel hoy lo que utilizan ahí, es otro combustible. Un poquito más barato, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la tonelada métrica está alrededor de los $800. Entonces es un combustible bastante caro, por lo tanto, claro, sigue siendo caro, las aplicaciones son en la industria marítima, pero estamos hablando de que el costo por kilovatio hora está cercano a los 17 o 18 centavos de dólar el kilovatio hora. Ya, entonces, ¿no es suficiente lo que se está haciendo en este momento? Ni con el parque termoeléctrico que tenemos. Están intentando reparar, en otros medios de comunicación han salido que están reparando ciertos motores de Termoesmeraldas 2, pero esos motores son de alta velocidad, 1800 RPM, cuando este tipo de motores a diésel o con fuel oil deberían estar trabajando a 400 RPM por la configuración eléctrica que tienen. Entonces, los nuevos motores que están contratando para generación en tierra en las subestaciones son también motores de alta velocidad. Hay especulaciones por parte de los trabajadores de que los motores que está adquiriendo Termo Pichincha para estas subestaciones de la costa son motores prácticamente reparados, no son nuevos. Entonces, en su momento, Contraloría y Fiscalía van a revisar este tipo de... Van a tener mucho trabajo, ¿no? Pero ya con esta información ya deberían estar poniéndose pilas, pues, en Contraloría y en la Fiscalía. Bueno, Contraloría interviene en el momento en que se efectúa el contrato. Ya. Si Fiscalía interviene en el momento en que se denuncia. ¿Ya estos motores? ¿Ya? Están en un proceso de contratación, pero desde luego las alertas que emiten los trabajadores de SELEC, quienes son los que verdaderamente cuidan los bienes de la empresa, o sea, muestran esta molestia, esta incertidumbre, porque las cosas lamentablemente no se hacen de la manera técnica. Estarían contratando motores reparados. Es el intento y es las empresas que han estado siempre rondando la SELEC. Lamentablemente, lo mismo que se está repitiendo en la administración de Uquillas, se está repitiendo en la administración actual, y esa es la preocupación de los trabajadores. En el actual gobierno, digamos, en el gobierno de Noboa. Sí, pero el gobierno de Noboa quizás no sepa de esto, porque no es del interés del gobierno, o no es una preocupación profunda, o no es un dominio profundo de parte del gobierno la crisis del sector eléctrico. Entonces, desde luego, delegan a funcionarios que se han venido reciclando en otros gobiernos, y ahí están las consecuencias. Bueno, pero en este caso no vamos a ser autosuficientes tampoco, la barcaza no va a alcanzar para
suministrar lo que se necesita en el país, es una creciente demanda. Tampoco tendremos que volver a contratar también energía con Colombia, entonces. Sí, el año anterior se pagaron 281 millones de dólares a Colombia, 4 millones de dólares al Perú. Dinero de los ecuatorianos que salió afuera y que debía haber sido invertido en la construcción de otros proyectos. ¿Por qué llegamos a estos niveles de una emergencia en la que en este momento estamos un tanto tranquilos, pero como usted dice, en noviembre podríamos estar nuevamente con estos sobresaltos de los cortes? ¿Por qué llegamos a esta instancia si tenemos un plan maestro de electrificación en donde existen proyectos que debían haberse implementado en el transcurso del tiempo? A ver, existe un plan maestro en papel, pero si es que no ejecutan las obras, si es que no consiguen el financiamiento, si es que no hay una política marcada de inversiones, lamentablemente ese papel prácticamente va a ser ya caduco. ¿Por qué? Porque no existen otros proyectos nuevos. Yo he venido siempre insistiendo en el tema de la generación nuclear, que es una energía firme, en la generación a carbón, que es una fuente energética mucho más barata para el país. La generación nuclear tendría un costo aproximado de 7 centavos del kilovatio hora, la generación a carbón 7.5 centavos del kilovatio hora, mientras que las autoridades han insistido que tiene que haber una importación de gas, cuando el mercado global a nivel mundial de gas tiene fluctuaciones tremendamente grandes. Entonces puede estar viniendo un buque carguero de gas y en medio del alta mar los precios pueden variar, entonces eso va a ser un perjuicio para el Estado. Pero es que tenemos un campo, pues el campo Amistad, ahí está el gas, por ejemplo, para Termomachala. Sí, hay que concesionar pues ese asunto. A ver, hay que concesionar y se tiene que explotar, porque obtener este tipo de gas natural, el único procesamiento que requiere es una licuefacción, si es que tengo que hacer un transporte a grandes distancias o un tipo de almacenamiento especial, pero otro costo de producción no hay. En cambio, los costos de producción de los hidrocarburos, de estos derivados del petróleo, son extremadamente altos y es a lo que están propendiendo. Es decir, las centrales de generación térmica bajo el consumo de estos hidrocarburos están por sobre los 19 centavos del kilovatio hora, cuando las distribuidoras están cobrando a 9 centavos. O lo que están promoviendo las centrales solares tienen un costo de 40 centavos del kilovatio hora, desde la época del ministro Albornoz. Usted dice entonces que no es conveniente, no es viable, por ejemplo, los proyectos de los que se dice, bueno, aquí somos ricos, un sol tremendo, acá en Quito cae perpendicular, hacer proyectos solares, por ejemplo, que serían convenientes, proyectos eólicos, de otra naturaleza igualmente, ¿no son convenientes entonces? A ver, mi estimado Osvaldo, necesitamos energía firme, o sea, el concepto de energía firme es lo que los ingenieros debemos educar a la ciudadanía. Energía firme significa 24 horas al día, la energía solar son 4 horas, entonces a las 7 de la noche... ¿Por qué 4 horas? 4 o 5 horas, porque durante el resto del día la radiación solar no permite una conversión efectiva en los paneles solares. Pero no es que allí se almacena la energía. Se puede almacenar energía en baterías de litio o en baterías de hierro fosfato que también tienen una capacidad, pero la cantidad de energía eléctrica es extremadamente grande. Es como que si yo almacenara energía en este vaso de agua, cuando lo que yo necesito es un lago de consumo. Entonces, el almacenamiento de energía eléctrica en este tipo de fuentes no es posible, pero sí se puede almacenar energía eléctrica de forma hidráulica, es decir, a través de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas, que exactamente. La última fue la de Coca-Codo, ¿no? Y me parece que para el próximo año totalmente Toachi Pilatón. A ver, Coca-Codo Sinclair es una central de pasada, es decir, el agua que llega del río, esa agua es la que se genera a través de un embalse compensador de dimensiones limitadas. Toachi Pilatón apenas generará febrero, marzo y abril por las lluvias. 200 megas me parece, ¿no? 200 megas más el proyecto anterior de Sarapuyo, 50 megas, pero generarán solo 3 meses. Y el resto del tiempo van a generar a menos del 30% de su capacidad, porque las hidrologías de esa cuenca son bastante marcadas. Entonces, cuando se construye una central hidroeléctrica, debe tener su respaldo de central térmica.
Y de centrales térmicas, como hemos mencionado, hay varias fuentes energéticas que me permiten brindar esa sostenibilidad y firmeza que requiere el sistema eléctrico. Ya, entonces todo lo que tenemos, sistemas, el plan maestro de electrificación con otros sistemas hidroeléctricos que están allí, no son suficientes. Deberíamos avanzar a una tecnología, como usted está planteando, tecnología nuclear. Así es. ¿Esto es factible acá en nuestro medio, acá en el país? ¿Hacer Por una supuesto. tecnología de esta naturaleza? Por supuesto. Centrales nucleares como que nos suena y nos llama la atención este tema, por lo que se ha visto, por lo que se ha escuchado también, los percances que existen en este ámbito, ¿no? Bueno, hay que alejar los temores de la información que a veces se desconoce. Usted me está hablando de la desgracia que hubo en Chernobyl. Eso fue por Chernobyl. en la ex Unión Soviética. Eso fue por un mal manejo de las variaciones de carga a las cuales estaba sometida la central, y hubo un sobrecalentamiento de uno de los reactores que no tenía la tecnología que 40 años actualmente ya se dispone, y existen protocolos de seguridad extremadamente grandes de parte de la Comisión de Energía Atómica a nivel mundial. Es decir, es una de las energías más seguras. Otro percance, por ejemplo, el de Fukushima en el Japón, fue porque producto de un tsunami ingresó el agua a un cuarto de máquinas donde se encuentran los motores de un sistema auxiliar de enfriamiento. Auxiliar. Eso significa que, o sea, no tenían cómo enfriar el reactor de manera alternativa, pero siguieron enfriándolo a través de los sistemas convencionales que ellos tienen. Pero de ahí otras desgracias de energía nuclear no se ha visto en el mundo. De hecho, la energía nuclear le supera a la energía hidroeléctrica. Para mencionar algunos ejemplos, Corea del Sur tiene 25 reactores nucleares. Esa energía firme le ha permitido ser una potencia económica a nivel mundial. Y, o sea, le compite a Rusia en cuanto al tema económico. Estados Unidos tiene 95 reactores nucleares, Francia tiene 58, es decir, pero ¿verdad las que estamos potencias hablando mundiales de países, exacto, países que son potencias mundiales? Y Brasil tiene 3, Argentina tiene 2. En Sudamérica. Por supuesto, Ucrania está construyendo en plena guerra 2 reactores nucleares con inversión y riesgo de los Estados Unidos. Entonces, o sea, no existe un impedimento para que tecnología extranjera pueda instalarse acá. Lo que sí existe es la restricción de esta Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, las regulaciones que, como está actualmente planteado, impide que inversión extranjera ingrese al país y alivie a este paciente que está en una situación grave desde hace varios años. Es decir, que por la ley no podían darse este tipo de inversiones. No se dan este tipo de inversiones porque no hay la seguridad jurídica, porque no hay la estabilidad política, porque no hay el conocimiento, no están los técnicos indicados en las gerencias y en los puestos directivos del sector eléctrico ecuatoriano, porque siguen con un pensamiento caduco de que solamente tienen que ser centrales hidroeléctricas y centrales térmicas de hidrocarburos, y nunca han visto al carbón como una fuente energética mucho más barata que están en los yacimientos de Colombia, nuestro vecino más cercano, y que el mercado mundial de carbón existe más oferentes que compradores. Entonces, o sea, es energía mucho más barata. Es más barata, entonces, en este caso. El año anterior, si la tonelada métrica... Si hay más oferta que demanda, digamos. Por supuesto, el año anterior la tonelada métrica de carbón estuvo por los 260 pero este tema dólares. ¿No es contaminante igualmente? Sí, o sea, existe ese temor, al igual que en la nuclear, sobre el tema de la contaminación, pero existe un elemento que se llama sulfato de calcio, el cual me permite mitigar de manera permanente las emisiones que existe ahí. De hecho, son más contaminantes otros tipos de emisiones, como las de las centrales térmicas convencionales que hemos mencionado. Claro, que funcionan a fuel oil o a diésel, ¿no? Que son combustibles caros, es decir, el país también está siendo ineficiente porque este tipo de derivados de petróleo, más bien deberíamos exportarlos y no consumirlos internamente. Lo que deberíamos nosotros es exportar carbón, es instalar centrales nucleares
y Ahora, de esa manera reducirían los costos. Nosotros podríamos, o en qué condiciones estamos en el ámbito del carbón, por ejemplo. ¿Lo producimos? ¿Qué es lo que pasa acá en nuestro medio? Nosotros no lo producimos, no existen los yacimientos que sí tiene Colombia. Tengo entendido que hay una central a carbón que se encuentra cerca de Cartagena, en un departamento del norte de Colombia, y ellos prácticamente son un mercado ávido. En semanas anteriores el costo del carbón llegó hasta los $130, es decir, a menos de la mitad del costo del mercado mundial. Entonces es una gran oportunidad que también se está desperdiciando. La combinación junto con el sulfato de calcio permite a las industrias cementeras, ¿sí?, invertir en productos, ¿sí?, para el área de la construcción, con lo cual se estaría evitando tener que importar otros insumos del exterior. Es decir, hay un doble beneficio de esto. Estas alternativas que están allí, que son evidentes, ya nos ha dicho Brasil 3, Argentina 2, ¿por qué no en Ecuador? También nacen de una necesidad, pero también de una voluntad política que debería tomarla este gobierno o los próximos gobiernos sine qua non. Es la consulta que le hago, pero ahora nos vamos con unos importantes anuncios para ustedes. Cubiet, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiet, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, vamos volviendo con estos temas de las formas de producción de energía eléctrica y en este caso esta propuesta de que Ecuador debe dar un salto en este sentido para construir centrales nucleares de generación. ¿El gobierno estaría en esas condiciones? Lo que le había preguntado, Sebastián. Bueno, yo creo que la mejor manera de hacer una inversión tan onerosa, porque estamos hablando de alrededor... Dije el gobierno, ¿el país estaría en estas condiciones? El país está en estas condiciones porque tenemos la gente con la voluntad de trabajar, los técnicos, las condiciones económicas para que el gobierno directamente lo haga no están en este momento. Estamos en una época de recesión económica, pero un costo de una central nuclear de $3 millones el megavatio de potencia instalada, yo estimaría que al menos se necesitarían unos 1.000 a 1.200 megavatios de energía nuclear, lo cual brinde una firmeza al sistema. Es decir, el momento que se arranca pero eso costaría ¿cuánto? ¿3.000, 4.000 millones? Entonces, bueno, sí, es una inversión o sea, la aspiración con 3 reactores nucleares de 500 megavatios cada uno, es decir, una central completa de 1.500 megavatios, estaríamos alrededor de 4.500 millones de dólares. Esto no es de la noche a la mañana, esto se tiene que ir construyendo paulatinamente. Tomaría alrededor de unos 6 años la construcción. Los norteamericanos en Ucrania más o menos han planificado para 3 años. Entonces, somos capaces de hacerlo. Las tecnologías de centrales privadas atómicas que se encuentran en Canadá, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos y otros países, no solo del occidente, sino también empresas atómicas chinas, indias, o sea, pueden hacerlo, o sea, tienen la capacidad. Hay empresas rusas que inclusive tienen reactores nucleares sobre barcazas. Entonces, en lugar de traer una barcaza cara que está cuestionada y que seguramente va a detonar este escándalo en algún momento, hubiesen optado por estas opciones. ¿Por qué escándalo con la barcaza?
¿Hay sobreprecio? ¿Qué pasa con esa A ver, barcaza que está llegando? el contrato no está muy claro. El contrato, o sea, todavía no es público, pero ha habido actores políticos, o sea, que están cuestionando el tema de los Sí, costos de la barcaza. desde la Asamblea hay cuestionamientos, ¿no? Y parece que la Contraloría ya entró también a revisar pues, qué está haciéndose con estos contratos. A ver, la Asamblea hace un enfoque político, lo cual es un error. Esto tiene que ser un análisis técnico y en base a los costos de generación, de operación y mantenimiento, los costos de potencia remunerable puesta a disposición, la utilidad que es lógico que deba tener el contratista, pero el cuestionamiento está de acuerdo a la investigación que hizo un portal de noticias digital, en el que arman la barcaza de un buque carguero un mes antes. Y empieza su transporte sin ningún contrato. Entonces, lo que cuestionan los actores o sea que políticos... ya sabían que les iban a contratar, ¿estamos diciendo eso? Lo que están cuestionando los actores políticos es que por qué se adelantan a hacer algo sin un contrato, porque nadie hace gratis las cosas, o sea, nadie es que se arriesga a hacer una inversión onerosa en armar una barcaza y mandarla por adelantado. Pero no es que estas barcazas están regadas por el mundo, están funcionando. Bueno, o sea, fue más o menos lo que nos dijeron, pues que era una barcaza que había que buscar, que estaba funcionando y que por eso venían, porque estaban funcionando. Bueno, hay barcazas que están instaladas en todos los países que no tienen una autonomía energética, es decir, que no tienen recursos energéticos hidroeléctricos y de otra clase, entonces necesariamente se sirven de estas barcazas y ese es el negocio de estas empresas, ¿no? Pero el Ecuador sí tiene recursos, pero si ante esta grave crisis y que era muy necesario, sigue siendo muy necesario, no que venga una, sino que verán varias barcazas, pero que estén con los costos correctos. Pero cuesta 150 millones de dólares, ¿no? El año. Es un costo oneroso porque, de acuerdo a los cálculos que he realizado, al menos el costo del kilovatio hora llegaría a los 19 centavos, es decir, 10 centavos más de lo que el Ecuador, de lo que las distribuidoras venden a los consumidores. A los consumidores, claro, pero más barata que comprarle a Colombia. Pues a Colombia le compramos, llegamos a comprar hasta en 52 centavos el kilovatio. Hasta 61 centavos llegó el récord. O sea, es grave. Claro que no siempre es así, ¿no? Pero a las horas pico, cuando más se necesita es cuando más aumenta el costo, porque esto responde a un mercado de oferta y demanda. Pero no es que le compramos directamente a Colombia. Había una intermediación. O sea, nosotros les compramos a los productores térmicos y especialmente térmicos privados de Colombia. O sea, Colombia no es que nos vende la energía hidroeléctrica que ellos producen o de otras fuentes renovables. Nos venden la energía más barata, la más cara, lo que les sobra. Y obviamente ese es un negocio redondo para los colombianos. Entonces... por eso es que están fomentando las interconexiones hidroeléctricas. Hablar de semejante cantidad de millones de compras de energía, bien había significado invertir en infraestructura para generación de energía eléctrica acá. Bueno, ya se dijo, 285 millones de dólares solo en el año 2023. Pero para lanzar cifras y ver qué tan buenas son las hidroeléctricas, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair hasta el momento ha ahorrado más de 2.300 millones de dólares, ¿sí?, por generación hidroeléctrica. En vez de generar térmicamente y quemando combustibles caros, nos ahorró 2.300 millones de dólares. Al margen de los cuestionamientos y todo de lo que está de por medio en la Coca-Cola, es decir, prácticamente está pagada la central hidroeléctrica. Si son está 2.000 pagada, son 2.000 millones. Costó 2.200, algo así. Entonces, o sea, con todo y sobreprecios ya se pagó. O sea, ya se pagó. Es que ese es el negocio de las hidroeléctricas. Con todo y sobreprecio se pagó y de igual manera existen modelos económico-financieros en los que las inversiones de las centrales nucleares y de las centrales a carbón prácticamente después de 6 o 7 años se pagan por sí solas. ¿Por qué? Porque tengo una tasa interna de retorno menor al 12%, entre el 12%. Entonces eso significa que es un negocio rentable, si no nadie se dedicaría a esto. Usted plantea que debemos dar ese salto gigantesco a buscar tecnología nuclear en este caso.
para tener energía sustentable. Pero si no estamos capacitados, no tenemos técnicos, no sabemos qué vamos a hacer, ¿cómo se piensa? ¿Cómo sería esto? Definitivamente, los países que antes mencioné tienen que venir al país, o sea, son los técnicos, los de acá, los del extranjero, los que tienen que capacitar a nuestros técnicos, y esto va a hacer un cambio, una revolución dentro de la estructura actual, dentro de la concepción Ya, pero estos actual proyectos tienen que ser estatales necesariamente, o podríamos hablar de inversiones privadas que podrían darse en ese aspecto. Una vez que se cambie la ley y las leyes tramposas, puede ser de manera privada, porque estatal, o sea, no hay plata. Pero verá, es un sector estratégico, ¿no? Ya. El de generación eléctrica. Si el Estado desea incursionar en esto, una de las figuras son los fideicomisos, en los que me garantiza tanto al inversionista como al Estado de que ese dinero no será desviado para otros fines como la lucha contra la delincuencia organizada u otro tipo de cosas. O sea, esto es un tema y esto es un dinero estrictamente como el 6%, como el 3% del IVA, dice, ¿no? Bueno, preguntemos a la gente qué es lo que ha sentido, ¿no? Con este incremento del IVA del 3%. versus la seguridad, ¿no? Ya, ¿habrían capitales o hay empresas que pueden interesarse en este tipo de proyectos para implementarlos, por ejemplo, acá en el Ecuador? Con un gobierno estable, con un gobierno responsable, con los técnicos correctos, por supuesto que hay empresas. O sea, cuando dice usted técnicos, dice a los ministros que conozcan del área, tienen que ser técnicos afines. Gerentes de las empresas. Tienen que ser técnicos afines, no tienen que ser por cuotas políticas, que lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. No deben tener conflictos de intereses con empresas intermediarias, contratistas, no deben tener un pasado que les vincule con otros nefastos personajes. O sea, tiene que haber una depuración completa. Claro, porque usted me acaba de decir que están volviendo los mismos de antes a hacer las mismas cosas de antes. Exactamente, o sea, un paciente oncológico que tiene cáncer tiene que ser sometido a una quimioterapia, a una radioterapia, para que el cirujano pueda extraer los tumores que lamentablemente existe, pero este paciente oncológico con un carcinoma pulmonar sigue fumando porque se están repitiendo estos mismos personajes. El momento en que esto se elimine y el paciente se cure totalmente, yo estoy completamente seguro que las empresas extranjeras con convenios directos de gobierno a gobierno van a querer invertir en el país, porque hay millones de clientes ávidos de energía eléctrica que quieren, que necesitan energía. Entonces, hay un campo de oportunidades. Esta crisis es una gran oportunidad para sacudir al sector eléctrico, que la gente tome conciencia del grave problema que está sucediendo y de que los gobernantes definitivamente no jueguen con el pilar fundamental del aparato productivo del país. Claro. Sin energía eléctrica, vea lo que nos pasó en meses anteriores, las pérdidas millonarias que se tuvieron, ¿no? En el ámbito de los apagones que tuvimos, lamentablemente, las pérdidas millonarias fueron gigantescas para el país. El sector productivo, el sector comercial, bueno, todos, absolutamente todos. Este tema de los apagones yo considero que es algo inclusive hasta más grave que el COVID, porque en el COVID por lo menos había teletrabajo y habían ciertas actividades híbridas. Sin energía eléctrica no hay absolutamente nada. Hay pacientes que han muerto en hospitales en terapia intensiva, hay un caos vehicular, hay un tráfico, se incrementa la entropía. Hay productos que se dañan, que necesitan refrigeración. Es una barbaridad. El comercio se detiene. O sea, nosotros, para haber pasado a esta era moderna y salir de la, digamos, de la época antigua, es a partir de la energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma más perfecta en la que nosotros podemos desarrollar nuestras actividades en este mundo. Le dirán en el ámbito del análisis, igualmente con técnicos especializados, así como usted, le dirán, pero para invertir en una central atómica nuclear, con esos costos podemos desarrollar un proyecto bien grande que puede generar como casi 2.000, 2.500 megas. A ver, 1.500 megavatios, sí, 1.500 megavatios, que sería la tercera parte de lo que consume el país en demanda pico. Ya, pero le digo, por costos, puede hacerse una Por central. costos, 4.500 millones de dólares. Es una cantidad brutal. Es una cantidad brutal. Que no es que es en el primer año, o sea, hay un desglose financiero para aquello. Pero Ucrania
está quebrado por la guerra y sin embargo está Pero hay el apoyo de Estados Unidos. ¿Y por qué no nos pueden apoyar a nosotros? De los países europeos. ¿Y por qué no nos pueden apoyar a nosotros si nosotros somos gente trabajadora? La mayoría de los ecuatorianos somos gente trabajadora, estamos en capacidad de pagar nuestras deudas, somos gente honrada, la mayoría de los ecuatorianos, pero lo que estamos esperando es que haya el liderazgo, ¿sí?, de alguien que conozca a profundidad las necesidades del sector eléctrico y proponga soluciones. No podemos solamente vivirnos quejando de que el gobierno anterior no ha hecho esto, de que el gobierno aquello no ha ocultado tal cosa. Debemos definitivamente, ejecutar obras. Dentro del plan maestro de electrificación está esto, por ejemplo, desarrollo de energía nuclear. No. Por eso, los planes maestro tienen que ser revisados al menos de una manera bianual. O sea, si se ha cumplido y no se ha cumplido. Y el retraso no solamente es con el tema de generación, también hay un retraso en transmisión. Hay líneas de transmisión que están saturadas. Claro. Ya hubo un apagón precisamente por eso, por la saturación de una de las líneas entre Xoray y Milagro. Ya hubo un blackout. Las subestaciones de la costa, los transformadores, están trabajando a sobrecarga. No nos han dicho qué realmente pasó, ¿no?, con este blackout que se dio. Bueno, el apagón total, es un término inglés, ¿no? Blackout. El apagón total se debió a que el momento que actuaron correctamente las protecciones de ambas subestaciones, esa cantidad de energía no podía ser evacuada por otro lado, a pesar de que tiene el Sistema Nacional Interconectado un anillo. Entonces, hay una respuesta de parte del SENACE, el personal, los operadores que trabajan en el SENACE deben estar constantemente siendo entrenados ante este tipo de contingencias. Claro. El momento en que se abre esa línea... Es que casi nunca ha pasado, ¿no? Hace muchos años pero... pasaron unas 2 ocasiones cuando entró en operación Coca-Cola Sinclair y empezaron a hacer ciertos tipos de pruebas, ¿no? Ahí también sucedió blackouts, no totales, pero sí parciales, ¿no? O sea, sí hubo eso. Entonces, ¿puede repetirse un blackout? Por supuesto, mientras las líneas estén sobrecargadas, mientras las subestaciones estén sobrecargadas, no se construya, no se instalen nuevos transformadores, lamentablemente nuestros amigos del Guayas están en una situación grave. ¿Así? Sí. Es la provincia que se vería más afectada, digamos. Porque consumen entre el 18 y el 20% de la energía eléctrica del país ese es un polo de desarrollo comercial, industrial, están más de 3 millones de ecuatorianos viviendo allá. Imagínese apagones y con el tema de la violencia se va a incrementar totalmente. Terrible en este caso. ¿No estamos hablando de una utopía lo que se está planteando, Sebastián, en este caso, de la construcción de centrales nucleares de energía? No es utopía. Yo lo que creo es que se tiene que vencer ciertos paradigmas, se tiene que educar mucho más a la población. Porque hablar de energía o de nuclear, pensamos en misiles, pensamos en la guerra nuclear, ese tipo de cosas. Son diferentes aplicaciones. O sea, para explicar didácticamente qué significa la energía nuclear, pensemos en una olla de presión. Una olla de presión tiene una fuente de calor que prácticamente convierte al agua en vapor, y ese vapor saturado de alta presión ingresa a una turbina, produce un movimiento, y ese movimiento acoplado al generador sale la energía eléctrica. Termoesmeraldas funciona así. Sus calderos son activados a través, en este caso, del fuel oil que está en la refinería que se encuentra al lado. En este caso, en lugar de calentar ese caldero con este tipo de combustibles, lo podemos hacer a través del calor del reactor térmico. Es decir, es un calor realmente impresionante, es muy grande, y una vez que eso se enciende, es permanente. En lugar de quemar combustibles fósiles, podemos hacer lo mismo con el carbón. Entonces existen grandes calderas en donde se calienta el agua. Por eso todas estas centrales son centrales térmicas, pero que tienen diferentes fuentes energéticas. Entonces, yo creo que ya en próximas ocasiones, de manera didáctica, esquemática, a la ciudadanía sí se le puede enseñar realmente esto, y que alejen ciertos mitos o ciertos miedos que tienen
respecto a este uso de energías. Por ejemplo, el portaaviones John F. Kennedy utiliza un reactor nuclear para transportar semejante mole. Claro, los submarinos nucleares transatlántico. lo utilizan también, pues, ¿no? Lo utilizan. Y no solo es los Estados Unidos, sino otras potencias mundiales. Israel es una cosa realmente, territorialmente es pequeño el país, pero sin embargo, o sea, siguen siendo potencias. Entonces, este puede ser una gran oportunidad para que se estabilice el tema de la generación eléctrica en el país y brindar la tranquilidad que necesita la ciudadanía. Desde luego, soñar, ¿no? En este caso, en dar este salto de calidad, digamos, en ese aspecto para la generación de energía eléctrica. Para el debate, ¿no? Para seguir planteándolo en este caso, como se está señalando, que tiene que existir una voluntad inclusive y liderazgo de los propios gobiernos, ¿no? Ya, pero el sueño sería prácticamente hacer castillos en el aire. Aquí lo primero que se necesita hacer es la reforma a esta inefable ley y a estos inefables reglamentos que limitan. Hay que pedirles a los señores asambleístas que vayan pensando en ese tipo de cosas. Pero para eso hay que educarles a los asambleístas, porque no hay especialistas dentro de los asambleístas, ni los asesores quienes, o sea, les muestren esta realidad. Entonces, o sea, esto se lo tiene que hacer de manera urgente, o sea, deben tomar conciencia del grave problema en el que estamos. No hay energía eléctrica y no hay nada en el país. Hay que dar ese salto. Veamos qué es lo que sucede, Sebastián. Su pronóstico entonces para el resto del año, ¿complicaciones aún en la parte de generación eléctrica? Sí, en noviembre vamos a estar súper complicados. Justo coincide con un tema de campaña electoral, entonces eso le va a pasar factura a las actuales autoridades. Van a tratar de echar la culpa al pasado, pero las acciones debían haber sido inmediatas. O sea, cualquier candidato o precandidato presidencial debe tener un plan claro, estructurado y con el asesoramiento técnico sustentado, ¿sí?, de cómo va a construir estos proyectos. O sea, los candidatos que empiecen a ofrecer energía eólica, energía solar, o de que van a hacer todo y no tengan el financiamiento, o sea, también les están engañando a la gente. También va a ser un engaño. Hay que ser muy claros y hay que seguir planteando estos temas para que la ciudadanía también vaya tomando conocimiento y conciencia de todo esto. Hay modelos económicos que sí pueden ser establecidos. Los organismos multilaterales poseen el dinero y tienen el financiamiento para hacerlo. Y el momento en que se presenta un proyecto claramente estructurado, con la ingeniería a detalle, con las reglas del juego estrictamente claras, con un fideicomiso para aquello, estos organismos multilaterales tienen que recuperar el dinero porque es un negocio, es algo normal. Pero el momento en que se establezcan estas condiciones, los multilaterales estarán dispuestos a invertir como lo han hecho en otros países. Sebastián, agradecido por su presencia. Seguiremos conversando de estos temas tan importantes para el país. Muy amable. Estimado Osvaldo, un gusto. Gracias al ingeniero Sebastián Rivadeneira, exgerente de Hidro Agoyán, hablando sobre la crisis energética. Hay que ponerle una velita nuevamente a San Pedrito para que de pronto en el mes de noviembre algo pase, el asunto de las lluvias, se mantengan los embalses y no tengamos una nueva crisis de apagones y de energía eléctrica. Gracias también por la sintonía de ustedes. Acuérdense que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos ayudan suscribiéndose al canal, a nuestro canal de YouTube. Sus likes son importantes y también sus comentarios. Estamos también con otras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí encuentran resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. No se olviden también que si necesita sillas y sofás personalizados con la mejor calidad, los mejores diseños y los mejores precios, tiene que ir a Son Ideas. Son recomendados. Este programa también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Por ahora, gracias por la sintonía.
Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.